Bien, Ángel, muchas gracias. Buenas noches con cada uno de los presentes. El día de hoy continuamos justamente con relacionado al tema de la inmatriculación. En la sesión pasada, antes de ayer, justamente hablábamos de que para inmatricular los predios se requería con antigüedad de 5 años. Eso era la regla general, ¿ya? Entonces, pero esa regla general justamente tenía que cumplir con determinados criterios. Entonces, habíamos dicho que el título debería tener la antigüedad de 5 años. Habíamos explicado también en la sesión anterior justamente que esa antigüedad de los 5 años se podía acreditar acumulando, digamos, el conjunto de títulos para poder acreditar esa antigüedad de los 5 años, ¿ya? Entonces, sin embargo, quedó pendiente una resolución emitida del Tribunal Registral, en este caso de la Sala de Lima, que es el 380 del 2016. En esta resolución prácticamente se ha ratificado que para inmatricular los predios, sean de naturaleza urbana o sean de naturaleza rural, deben de contar con la antigüedad de los 5 años. Pero aquí hay algo muy interesante. Entonces, es el siguiente, que desde cuándo se debe de computar justamente esta antigüedad de los 5 años. Decíamos también en la sesión anterior, si es desde el otorgamiento de la minuta o es del otorgamiento del instrumento público, que esa minuta se elevó a escritura pública, por ejemplo, ¿no? Entonces ya el tribunal aquí ha ratificado conforme a la norma y ha deslindado prácticamente para determinarse ese cómputo. Entonces se ha establecido lo siguiente. Dicho cómputo deberá efectuarse a partir de la fecha del otorgamiento del instrumento público que sustente la adquisición, conforme a los establecidos en el artículo 2010 del mismo cuerpo normativo. ¿Ya? Decíamos que por principio de titulación auténtica, por regla general, se inmatricularán los predios conforme a el título. Y el título son de diversa procedencia, que como ya le hemos venido diciendo, y una de ellas justamente son las escrituras públicas, ¿no? Entonces, cuando se está frente a una escritura pública, sea de compra-venta, sea de donación o sea de anticipo de legítima, debe contar con la antigüedad de los 5 años. Pero no se debe contar esa antigüedad desde el otorgamiento de la minuta que fue elevada a escritura pública, sino desde el mismo otorgamiento de la escritura pública. Si la minuta es, por ejemplo, del año 2010 y no se hizo o no se elevó a escritura pública y recién se elevó a escritura pública en el año 2014, entonces esa antigüedad no se cuenta del año 2010, sino del año 2014 en el que fue otorgado la escritura pública. Ese criterio justamente quedó pendiente de la sesión anterior. ¿Ya? Entonces, ahora sí, también en la sesión anterior hablábamos justamente de que hay la posibilidad de que se pueda inmatricular un determinado predio en mérito o al testamento. En esta norma no establece a qué tipos de testamento, pero ya habíamos explicado cuando se trata de un testamento otorgado por escritura pública, que se computará a partir de la fecha del fallecimiento, en este caso del testador. ¿Ya? Sin embargo, en la especialidad del derecho, existen una serie de clasificaciones de lo que es prácticamente la sucesión testamentaria. Y creo que es importante esta explicación para poder comprender justamente este tema de la generación de los títulos y de esa forma pues puedan permitir la inmatriculación en el registro de predios. Recuerden que todas las observaciones que se realizan en los registros públicos justamente es en función a los documentos que se han generado fuera de la esfera registral. Entonces, en muchas ocasiones hay esas falencias o hay determinados errores justamente cuando se generan esos títulos. ¿Ya? Entonces, la idea es que se comprenda cuando se habla de un título por sucesión testamentaria, tenemos que hablar justamente de estas modalidades de testamento que están regulados en nuestro sistema legal. Pero para ello es importante precisar justamente cuáles son esos elementos de una sucesión hereditaria en su generalidad. Entonces, por un lado tenemos al causante, que puede ser mi padre o que pueda ser la madre de María o que pueda ser el padre de Luis. Entonces, es el causante. El causante que pueda tener quizás un cúmulo de bienes, ¿ya? Puede tener bienes muebles o inmuebles, como es el caso de predio o predios que podría tener una determinada persona, ¿ya? Que es el causante. Entonces, causante se le denomina porque en realidad, pues, quizás ha fallecido sin otorgar testamento alguno. Entonces, también será causante que haya dejado testamento
y luego pues haya, digamos, fallecido, ¿no? Entonces, en su generalidad, eso es el primer elemento que es el causante. Y en segundo, este elemento tenemos a los sucesores, ¿ya? Dice, se establece en el artículo 660 del Código Civil del año 1984, se establece que a la muerte de una persona, en este caso, a la muerte de mi padre o a la muerte del padre de Luis, justamente todos sus bienes e incluso las obligaciones pasarán a ser herencia justamente de sus sucesores. Estos sucesores pueden ser sus hijos, ¿no? Herederos forzosos, o puedan ser, en este caso, su cónyuge, o puedan ser los demás descendientes, ¿ya? Eso va a depender del rango que se dé en la descendencia y de los ascendencia para el derecho hereditario. Pero básicamente para comprender este tema de la inmatriculación vamos a ceñirnos al denominado causante y a los sucesores que puedan ser, en este caso, los herederos forzosos. El otro elemento es la herencia. Hablábamos de la herencia justamente referido a todo, digamos, como consecuencia del fallecimiento del causante, pasan a ¿qué? A poder de los herederos. Pero esta herencia puede ser, está constituida no solo por los derechos, sino también por determinadas obligaciones. Puede que el causante, que es mi padre, haya debido a alguna entidad financiera y esa deuda prácticamente pasará a los herederos, ¿ya? O pueda que no deba a nadie, pero tiene derechos, digamos, patrimoniales. Esos derechos patrimoniales serán como parte de la masa hereditaria, que en algún momento se podrán pues ya distribuir o realizarse las divisiones y particiones entre los herederos existentes. Si hay un solo heredero, no hay ningún problema porque es el único, llegará a ser el único titular. La dificultad se muestra cuando en realidad pues son varios los herederos. Esta explicación de los elementos de la sucesión en su generalidad es básicamente para comprender ¿ya? La existencia de dos modalidades de sucesiones aquí en nuestro sistema legal peruano. Por un lado están la sucesión testamentaria, es decir, cuando Juan Pérez en vida otorga un testamento bajo cualquiera de las modalidades que ahorita lo vamos a ver, otorga un testamento. En ese testamento puede que disponga determinados predios que nunca estuvieron escritos y que en algún momento título, que es la sucesión testamentaria, pueda pues dar pase a una inmatriculación del predio, ¿ya? Y por otro lado tenemos la sucesión legal, es decir, cuando la persona falleció sin dejar testamento alguno, que requieren realizar determinadas acciones previas para que los sucesores sean declarados herederos legales justamente del causante que falleció sin dejar testamento alguno. Eso es en relación a los elementos para poder comprender. Ahora, en esta ocasión no vamos a adentrarnos mucho al tema de la sucesión legal, sino básicamente a la sucesión testamentaria. ¿Por qué razón? Porque como ya les decía en la sesión anterior, justamente acá se establecía que la sucesión testamentaria con antigüedad de 5 años sí podía permitir una inmatriculación de un predio, ¿ya? Entonces nos vamos a referir básicamente a la sucesión testamentaria. Ustedes están viendo ahí una imagen. Entonces, a veces en mucha familia hay, digamos, dos o tres hijos que puedan formar parte de una familia. Entonces, algunos de ellos quizá pues sí hay una preocupación por los padres, pero hay otros que están esperando a que el padre de alguna manera le puedan dejar determinados bienes como herencia. Entonces, ahí prácticamente el padre está en vida, goza de buena salud, pero ya es preocupante para él que sus supuestos herederos ya estén presionándole para que puedan, digamos, otorgarle testamento alguno, ¿no? Entonces estamos viendo algunos, quizá el señor tiene 3 o 4 o 5 hijos más, entonces quizás está un tanto incómodo justamente porque algunos de ellos están más interesados en que se le otorgue testamento y los demás prácticamente, pues quizás se preocupan por la salud o hay un interés, digamos, por el desarrollo de su padre, ¿no? Entonces, eso es las imágenes que reflejan. En algún momento alguien decía que las imágenes valen más que 1000 palabras. De esa imagen se puede desprender muchas cosas. Así es, queridos participantes. Eh,
Esa introducción que he realizado en función es justamente para entender la sucesión testamentaria que les decía. Aquí en nuestro sistema legal peruano existen una serie de clasificaciones de los testamentos. Por un lado tenemos a los testamentos ordinarios o comunes y por otro lado están los testamentos extraordinarios o los llamados testamentos especiales. ¿Ya? Entonces, dentro de los testamentos ordinarios o comunes, también se clasifican en tres. En primer lugar, se puede otorgar testamento por escritura pública. ¿Qué quiere decir ello? María, en vida, puede ir al notario con sus dos testigos y en presencia del notario, o sea, con sus dos testigos, pueda otorgar testamento a algunos o a todos sus herederos forzosos, o quizás también por ahí a un legatario que es una tercera persona que siempre ha visto por María, ¿no? Estuvo presente en su salud o quizás con algún apoyo moral, económico, va a depender. Entonces se otorga un testamento por escritura pública. Correcto. Ya tenemos el instrumento, el título en realidad. Quizá María dice, ¿no? En una de las cláusulas testamentarias, este preubicado en el jirón tal, estoy dejando para mi hijo A con área de tal, con los linderos y medida perimétrica, o se encuentra inscrito en registros públicos en la partida determinada, ¿no? Entonces, ese testamento justamente ya es un título, pero no surtirá sus efectos desde el otorgamiento, surtirá sus efectos desde el fallecimiento de María. A ver, María quizás otorgó el testamento en el año 2010 por escritura pública, pero pasó, digamos que falleció en el año 2014. Por lo tanto, ese instrumento público, que es el título, la escritura pública, ya servirá para permitirse la inmatriculación en el registro de predios. Entonces, eso es una de las modalidades como testamentos ordinarios. Luego tenemos a los testamentos cerrados. Los testamentos cerrados prácticamente aquí no conoce el contenido el notario. Solamente quien conoce este contenido es el testador. El testador en un sobre cerrado llenará su testamento otorgado, llevará al notario y al notario le dirá, oiga, señor notario, quisiera dejar que esto se custodie en mi testamento cerrado. ¿Para qué? Para que esto en algún momento, cuando yo fallezca, sea aperturado y por ende, pues, se genere los efectos jurídicos de la disposición de mis bienes que he hecho a través de este testamento cerrado. Eso es justamente, pero ustedes se preguntarán, ¿y este testamento cerrado? No, bueno, preguntarán si el notario conoce. No, claro que el notario no lo conoce el contenido, solamente el notario al momento de recepcionar deja una certificación que se está otorgando que se ha dejado un testamento cerrado. Luego tenemos al testamento hológrafo. El testamento hológrafo ya no consta ni por escritura pública, ya no es ni cerrado, sino es un testamento otorgado de manera libre, así como puede hacerse en una pequeña hoja a manuscrito. Entonces, incluso el testador lo puede custodiar bajo su colchón o bajo algún, digamos, baúl, ese testamento, y el día que fallezca justamente, ya ese testamento, generará determinados efectos jurídicos. Sin embargo, a diferencia del testamento por escritura pública, el testamento cerrado y los testamentos hológrafos requieren de un trámite previo. Es decir, no se contará la fecha para la inmatriculación, o sea, para que sea un título inmatriculante, no se contará desde el fallecimiento. En los testamentos cerrados y en los testamentos hológrafos no se contará a partir del fallecimiento, sino que como hay un trámite previo legalmente que se llama apertura y luego, bueno, apertura, reconocimiento y la protocolización. Una vez que recién se protocolice, con orden judicial, recién adquirirá mérito ese título que se llama el testamento cerrado o el hológrafo, pero se computará a partir justamente del otorgamiento o de la protocolización de ese testamento. A ver, me dejo explicar con un ejemplo. Tenemos al testamento cerrado o testamento hológrafo otorgado por Luis. Bien, Luis otorgó en el año 2010, fallece en el año 2014, ¿ya? Entonces, los herederos o los que conozcan la existencia de este testamento, tanto del cerrado como del hológrafo, a partir del año 14 que falleció, tienen un año
para generar, digamos, esta protocolización, solicitar la protocolización, la apertura y la protocolización ante un determinado magistrado del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que el juez cuando apertura hace el proceso de reconocimiento y determina ese proceso de reconocimiento, entonces ya oficia ante un determinado notario para que se protocolice. Y si el notario lo protocoliza en el año 2015, entonces eso implica que se contará los 5 años a partir del año 2015, asistentes, ¿ya? Entonces, es a partir de ese año, a diferencia del otorgamiento por escritura pública. Entonces, eso es lo que he querido explicar y lo que se da comúnmente en nuestro medio. Quizá por ahí existen testamentos hológrafos, hay testamento cerrado, pero quizá por desconocimiento, que no realizan esa validación para que puedan inmatricular los predios. Por otro lado, están los testamentos extraordinarios o los llamados especiales. Están los testamentos de naturaleza militar, marítimo o consular, ¿ya? En el caso de militar o marítimo, en esos casos también se requieren justamente de la apertura y protocolización y se contará la fecha a partir de su protocolización. En el tema de los testamentos consulares es como que ya le decía que los cónsules del Perú en los países extranjeros justamente tienen funciones notariales y como tienen funciones notariales puedan pues ante el cónsul otorgarse determinados testamentos, llámese por escritura pública o llámese testamento cerrado, ¿no? Cualquiera de esas dos se pueden otorgar también ante el cónsul. Obviamente computándose tal cual se ha detallado cuando hemos explicado para los testamentos ordinarios. Así que a estos son las modalidades de testamento que también genera un título, ¿ya? Un título hereditario, un título que permitirá la inmatriculación en los registros públicos siempre que tenga la antigüedad de los 5 años y siempre que esté precisado justamente en el instrumento público testamentario, esté precisado las características y delimitación y ubicación del predio que es materia de herencia y que se pretende inmatricular. Ya habíamos hablado, ¿no? Justamente acá estamos viendo la imagen cuando se trata de una escritura pública, un testamento cerrado, y acá tenemos un testamento hológrafo, ¿ya? Eso más o menos es una imagen didáctica justamente para que ustedes pues ya tengan la idea justamente de cómo son estos tipos de testamentos. Muy bien, hasta ahí hemos terminado con lo que corresponde a los títulos que, ¿ya? No obstante, también existen, también se da la posibilidad de que se den inmatriculaciones en mérito a títulos que no requieren la antigüedad de los 5 años. Ya en las sesiones anteriores hemos ido explicando justamente de manera introductoria esos aspectos. Decíamos que la regla general era que tenga antigüedad de 5 años, pero la excepción es que también se puedan dar inmatriculaciones en mérito a títulos que no cumplen esa antigüedad de los 5 o que no se requiere esa antigüedad de los 5 años. Y ahí tenemos digamos, catálogo justamente de títulos que se generan que no requieren esa antigüedad. Entonces, de manera muy somera ya lo iremos explicando en las siguientes hojas de las diapositivas. Empezaremos el día de hoy por la prescripción adquisitiva de dominio desde el punto de vista notarial, ¿ya? Pero para adentrarnos justamente a esta generación de título por prescripción adquisitiva notarial, es importante ver cuáles son todas estas casuísticas justamente de generación de títulos que no requieren una antigüedad de 5 años. Primero, ahí ustedes están viendo, se explicita lo siguiente, dice, sentencia o en el caso de la ley 27.15.7 y la ley 27.333, dice mediante escritura o formulario registral en el caso de títulos supletorios. Puntualmente, para el caso de títulos supletorios no se requiere la antigüedad de los 5 años. ¿Por qué razón? Porque ya durante todo el curso del procedimiento, llámese notarial o judicial, prácticamente ya se ha valorado esa antigüedad de la prescripción, o sea, esa antigüedad seguramente de los 5 años. Por lo tanto, ya se genera un título. Cuando es un trámite de título supletorio en sede notarial, se genera justamente el acta de protocolización del título, declarando el título supletorio. Y eso es justamente el título que dará mérito a la inmatriculación del predio. ¿Ya?
También tenemos los títulos supletorios que se tramitan en sede judicial. ¿Y cuál será el título que dará pie a la inmatriculación? Es en este caso la sentencia debidamente consentida, ¿ya? Por los magistrados o por el magistrado del Poder Judicial. ¿Y cuáles son esas normas que amparan para que se generen el título supletorio? Entonces, en sede notarial son esas dos que estamos precisando ahí, la 2715, la 27157 y la 27333. Y cuando tratamos de tramitar, digamos, la declaración de título supletorio ya en vía judicial, se tendrá que aplicar las normas del Código Procesal Civil, específicamente el artículo 504 y 505 de ese cuerpo normativo, ¿ya? Entonces, eso es por un lado. En segundo lugar, tenemos a las sentencias o el acta de protocolación de las prescripciones adquisitivas de dominio, es decir, las que fueron tramitadas en sede notarial o las que han sido tramitadas en sede judicial. De igual forma, es la misma tratativa que para los títulos supletorios. Luego tenemos en tercer orden otro título que no requiere la antigüedad de 5 años, justamente la resolución que disponga la primera inscripción de bienes de dominio público o dominio privado del Estado o la incorporación o reversión de un predio al dominio del Estado de acuerdo a las disposiciones especiales. Cuando se habla de disposiciones especiales se está refiriendo fundamentalmente a la Ley de la Superintendencia de Bienes Nacionales y a su propio reglamento, ¿ya? Entonces, la SBN en este caso pueda que emita una resolución administrativa, que será el título que dará pie a una inmatriculación de un predio, con el que está declarando justamente eh, está declarando la primera de dominio a favor de una determinada entidad de la administración pública para que pues se pueda inmatricular el predio, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo porque eso es lo que se da frecuentemente en nuestro medio, ¿ya? Entonces, por ahí, por ejemplo, muchos de estos casos se dan básicamente por las riberas justamente de las playas de la zona costera, cuando hay en predios eriazos, donde la SBN emiten determinados, lo que realizan ellos es, hacen una elaboración de, digamos, de los documentos técnicos, solicitan la búsqueda catastral ante registros públicos y determinan que ese predios o esos predios seriazos no están inscritos. Por lo tanto, ellos consideran o lo reputan que son bienes del Estado y por lo tanto emiten resoluciones administrativas declarando la titularidad a favor de un, digamos, de la SBN misma o a favor de una determinada entidad de la administración pública y que ese documento tan solo dará pie justamente a la inmatriculación y que no requiere la antigüedad de los 5 años. Por otro lado, están justamente las actas de colindancia. También ya decíamos en la sesión anterior, ¿no? Hay una ley especial de deslinde y titulación de las tierras comunales, ¿ya? Entonces, por ende, como se ha llevado todo un procedimiento administrativo desde la solicitud presentada por los interesados, que son las comunidades campesinas, hasta habiéndose llevado las publicaciones del caso, hasta incluso habiéndose realizado las inspecciones en campo y hasta haberse hecho el levantamiento del plano, se genera todo un expediente ya conjuntamente o que forma parte las actas de colindancia. Esta documentación, como le digo, ya no requieren de antigüedad este expediente, por lo tanto, da pie también a que se puedan inmatricular los predios de las comunidades campesinas. Además, justamente también está la resolución judicial de adjudicación de predio por remate. Yo les decía ya con un ejemplo en la sesión también anterior, decía que si es que Pedro debe a un determinado acreedor y garantizó su determinado predio, pueda que y al haberse ejecutado, ¿no? Por incumplimiento de la obligación, entonces pueda que entre a remate este predio. Y una vez que entre a remate, también el juez adjudicará al que adquiere por remate este predio. Y cuando se adquiere por remate este predio y si se pretende inmatricular, no requiere también la antigüedad de los 5 años. Entonces, también se ha establecido que puede haber más supuestos. Claro que sí puede existir más supuestos. Entonces, pero uno de estos supuestos
y que frecuentemente se da en nuestro medio, justamente es el proceso de saneamiento digamos, técnico y legal que realizan las direcciones regionales de agricultura para los predios rurales y en este caso para los predios urbanos, el organismo de formalización de la propiedad informal, que es COFOPRI. ¿Ya? Entonces, ellos también emiten actos administrativos que darán pie a la inmatriculación de predios que nos requieren, en algunos casos, antigüedad de los 5 años. Entonces, esos son la gama de títulos que no requieren antigüedad de 5 años. Claro que puede existir más, definitivamente, pero estos son lo de mayor frecuencia o lo cotidiano que se dan en nuestro medio y que nosotros podemos, pues, palparlo justamente en el proceso de calificación de los títulos que se presentan en los registros públicos, ¿ya? Entonces, en consecuencia, hay títulos que requieren de 5 años y hay títulos que no requieren de 5 años. Entonces, ya ustedes tendrán que ya determinar justamente en funciones a ellos, ¿para qué? Para que puedan llevarlo a los registros públicos conjuntamente con los documentos técnicos y de esa forma, pues, realizarse la inmatriculación de los predios. Decíamos ya hasta ahí que hablábamos de los títulos, ¿no? Que es uno de los requisitos, pero también están como segundos requisitos la presentación de los documentos técnicos. Y digamos, esta exigencia de la presentación de los documentos técnicos están previstos en el artículo 20 del reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los documentos técnicos, nos estamos refiriendo básicamente a dos modalidades. Uno, que está relacionado a los certificados de información catastral, ¿ya? Cuando el predio está catastrado, ¿no? Y es un predio de naturaleza rural. Y otras que son los predios o las certificaciones negativas de zona catastrada, acompañado justamente de los documentos técnicos que son las memorias descriptivas y los planos en coordenadas UTM. Esas dos relacionados para los predios rurales. Ahora, en cambio, para los predios urbanos, estamos sí hablando del plano de ubicación, justamente con su respectiva memoria descriptiva, visados en este caso por los gobiernos locales, llámese municipalidades provinciales o municipalidades distritales, ¿ya? Entonces, en ambos casos existe la participación de verificadores. Entonces, pero ustedes se estarán preguntando, ¿no? Pero ¿qué tipos de verificadores existen? Bueno, desde el punto de vista legal, hasta ahora se han hecho reconocimiento de dos modalidades de verificadores: verificadores comunes y los verificadores catastrales. Creo que es conveniente en este momento precisarles a cada uno de ustedes, seguramente que tienen esa profesión, ¿no? de ser ingenieros, o quizá algunos de ustedes también son verificadores. Es necesario y conveniente poner en conocimiento que ya la SUNAR ha modificado justamente el reglamento para los registros de verificadores comunes e incluso en estos últimos, casi unas semanas, si mal no recuerdo, para los verificadores catastrales. Es decir, que si hay un verificador inscrito al año 2020, que venció digamos, su vigencia, porque tenía un periodo de vigencia de 2 años, ya con estas modificatorias, ya digamos, su inscripción como verificadores, sean comunes o sean catastrales, tendrán una duración indeterminada, indefinida, ¿ya? Entonces ya no requieren solicitar la renovación, ya no necesitan la reinscripción. Entonces, por lo tanto, solamente lo que si ustedes desean o algunos de ustedes desean tener, digamos, su carnet actualizado justamente con esa vigencia indeterminada, entonces solicitarán duplicado de emisión del carnet de verificador, pero ya no de ninguna manera renovación, ¿ya? Y solamente lo que se permite ahora sí es una inscripción nueva, es decir, para aquellos que nunca han estado inscritos en el índice de verificadores. Entonces, era importante que quería compartir con ustedes justamente para que se tenga en cuenta. Ahora, retornando a lo que compete, que es como requisito estos documentos técnicos, hay que precisar lo siguiente. Con el decreto legislativo, a ver, empecemos con los predios rurales.
Con el decreto legislativo 1089 y reglamentada con el decreto supremo 032 del año 2008, sector vivienda, se ha establecido que para inmatricular predios de naturaleza rural tienen que estar visados esos documentos técnicos por un verificador catastral. De no ser así, prácticamente la instancia registral procederá a la tacha del título. En cambio, para los predios de naturaleza urbana, suficiente que esté suscrito por un verificador común, ¿ya? Entonces, la diferencia justamente entre verificador común y verificador catastral es que es en relación a la competencia. Entonces, los verificadores comunes tendrán una funcionalidad justamente dentro de la zona registral donde ha sido inscrito. O sea, si hablamos que solicitó la inscripción para la zona registral número 7, justamente será para esa zona. O si solicitó para otra zona número 8 o número 9, que es Lima, tendrá solamente su competencia para la zona 9. En cambio, los verificadores catastrales tienen competencia nacional. O sea, pueda que firme, suscriba un documento técnico de naturaleza de un predio rural de un verificador que radica acá en Huaraz, pueda que se vaya a Piura o a Cusco y pueda suscribir esas documentaciones técnicas, ¿ya? Entonces, para los predios rurales es necesario justamente, como les decía, ese aspecto. Pero recuerden, también les precisé en la sesión anterior que este decreto legislativo, la 1089, ya fue materia de derogación porque se ha emitido justamente otra norma que se han explicitado nuevas reglas para el proceso de saneamiento tanto de las posesiones informales relacionados sobre bienes del Estado o sobre particulares ya en el tema de competencia de agricultura, que también eso en algún momento lo estaremos detallando, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta justamente. Ahora, cuando se tratan de predios de naturaleza, como les decía, urbana, tendrá que estar, pues en este caso, visado, como decía, por la municipalidad distrital o por la municipalidad provincial. Entonces, esto también va a depender de la ubicación del predio. Si el predio está ubicado en la provincia de Huari, será competente para visar ese plano justamente la municipalidad provincial de Huari. Si el predio está ubicado en la municipalidad distrital, digamos, de Independencia, entonces la Municipalidad Distrital de Independencia será competente para avisar ese plano. Entonces, ya tenemos esas documentaciones técnicas, justamente como requisitos. Se adjuntará en función, como les decía, a la naturaleza del predio. Además, ahí ustedes están viendo justamente el llamado Decreto Supremo 002 del año 89, emitido por el Ministerio de Justicia. Es justamente a partir de la adopción de esta norma jurídica que se ha dado como necesidad justamente la presentación de documentos técnicos para la inmatriculación de los predios. Y no solo para la inmatriculación, sino también para los segundos actos, llámase para este caso de las subdivisiones de predios, y consecuentemente se realicen las independizaciones en partidas independientes de los predios fraccionados. Eso es en cuanto a los documentos técnicos de una manera muy generalizada, ¿ya? Entonces, a ver, a ver, acá veo que ha habido algunos participantes que han levantado la mano. Me gustaría escucharle a José Enrique Ramírez. Me gustaría escuchar cuál sería su duda para seguir continuando con la exposición. Si le podrían dar pase, por favor, a José Enrique. La compañera sí, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, amigo José. Buenas noches, le escuchamos. Ingeniero, sí, con respecto a la duda de verificador, solamente me quedó la duda que en el registro de SUNAR, en el índice de verificadores, yo solicité pues mi renovación el 2020. Yo actualmente soy verificador catastral. Verificador común en un principio, el 2020 vence mi verificador común y solicito renovación a la registros públicos. Y me responden en base a esa modificatoria, la cual ya es indeterminado. Pero me sacaron del índice, o sea, no figura. Entonces yo pienso que si fuera indeterminado, o sea, que lo vuelvan a colocar.
¿Cómo le respondieron? ¿Declarando improcedente? Lo declararon improcedente. Correcto. Entonces, si le han declarado improcedente, se entiende que debería estar vigente en el sistema. Entonces, lo que usted, si desea determinar si efectivamente está en el sistema, tendría que solicitar una emisión de duplicado del carnet. Ah, ya, ya, ya. Ah, mira, ingeniero, Entonces, ese claro, detalle no entonces, lo había considerado. exacto. Usted va a registro, le dice, ¿sabe qué? Quiero la emisión de un duplicado de mi carnet porque me han dicho que ya estoy ya indeterminado y quiero corroborarlo. Y efectivamente le van a brindar porque eso es un servicio que presta la SUNAT. Y puedo aprovechar ahí que actualicen en la página de registros públicos. Exactamente, usted ya puede solicitar incluso hasta actualización de datos si ya tiene nuevo número de celular o nueva dirección, entonces todo ello puede actualizarlo también. Eso es viable. Ah, ya, ya, ya. Ok, doctor, eso era Muy bien, mi duda. Le correcto. Ahí agradezco. tenemos al participante Benito Toledo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, amigo. Mire, justamente hay dos preguntas. Uno, con lo que están hablando del tema. Yo he hecho mi renovación como verificador común en enero de 2020 y como verificador catastral en agosto del 2020. Significa que Ya. los dos se transforman en el futuro como indeterminados, ¿verdad? Exactamente, ya ustedes están como verificados indeterminados, salvo que existiera una nueva modificación de esa normatividad o de lo contrario hayan sido sancionados, ¿no? Declarados como sancionados. Y otra consulta, doctor. También en su exposición escuché que sobre el trabajo del verificador común y catastral. Manifestó que en los predios rurales es un verificador catastral y en predios urbanos un verificador común. No lo he entendido bien, yo No, tengo a ver, entendido por... ya, ya, lo que le decía es que para predios exclusivamente de naturaleza rural, solamente suscribirán esos documentos técnicos, porque así se ha precisado en la norma, los ¿Ya? verificadores catastrales. Para el caso de predios urbanos, entonces puedan suscribirlo un verificador común o un verificador catastral, o sea, no hay ningún inconveniente ahí, o sea, esa es la diferenciación. Sí, doctor, pero yo me acuerdo cuando sale la norma para verificados catastrales, su aplicación y su ámbito, si no mal recuerdo, estaba referido a la aplicación del nuevo sistema geodésico, es decir, siempre y cuando las zonas entren a ser catastradas y en función al sistema WGS 84. Ahora, si en Huaraz, que yo soy de Huaraz, en Ancash, no hay el catastro, no existe. Claro, no eh, hay me, zona catastradas urbanos, no, no hay. entonces, no sé cómo se está aplicando esto cuando hay esa diferencia. La norma se da justamente para que se aplique con un nuevo sistema, Claro, pero o sea, el nuevo lo que me sistema ha no hay. faltado en realidad, lo que me ha faltado precisar justamente es lo que usted dice, o sea, sí tiene competencia nacional, pero en ¿Sí? realidad, pues, en nuestra zona no hay, digamos, zonas urbanas catastradas, salvo algunas excepciones que están, creo que si mal no recuerdo, por la zona norte o la zona sur, ¿Sí? no hay más, o sea, entonces prácticamente la norma te establece, tienes competencia nacional, pero no tengo la otra, digamos, habilitación, en este caso, que haya zonas catastradas urbanas, por lo tanto, no me habilita. Entonces, hay una norma que solamente queda en lírica, como se dice. Entonces, eso es lo que está pasando. Es igual con los predios rurales, o sea, si en los predios rurales aún no se actualiza el sistema geodésico, o sea, como, en mi opinión como ingeniero es que eso todavía no está entrando en vigencia objetivamente porque no se ha hecho el catastro ni rural ni urbano. Entonces, Claro, si bien es cierto, los catastrales tenemos esa posibilidad y esa función de poder validar documentos técnicos, pero se está restringiendo, creo que a un verificador común. Bueno, el suscrito yo soy común y catastral a la vez, pero me parece que claro. la norma no Entonces, le están aplicando como debe ser, ¿no? lo que pasa es que para las personas rurales ya está determinado, como le digo, o sea, de manera expresa, tanto para zonas catastradas y para zonas no catastradas, que los documentos deberían estar suscritos por verificador catastral. O sea, para esas dos modalidades en los predios de naturaleza rurales. Muchas gracias, doctor. Sí, Gracias. muy bien. Con Gabriela Ardiles.
Sí, Doctor, buenas noches. ¿Cómo buenas está? noches. Sí, era con respecto al primer tema que estaba tocando, ese tema de los testamentos o de las sucesiones. No sé si entendí bien, se refería cuando los testamentos o estas escrituras públicas donde indican la sucesión no están inscritas. En el caso que estén inscritas, la adjudicación o la inmatriculación para el beneficiado es automática o hay que solicitarla. Ah, ya, muy bien. Sí, justamente ahí vale la pena precisar. A ver, decíamos a un inicio justamente de esta diplomada, de esta sesión del diplomado, decíamos que existen 4 importantes registros que está bajo la administración de la SUNAR. Una de ellas es el registro de personas naturales, donde está el registro de sucesiones testamentarias y su registro de sucesiones intestadas. Pero también hay otro registro que es el registro de propiedad inmueble, dentro del cual está el registro de predios. Entonces, como son 2 actos diferenciados y 2 actos que se inscribirán en diferentes registros, el hecho que se haya inscrito en el registro de testamentos, ese testamento por escritura pública, no implica de que dará, pues como digo, correlacionará para que se tenga por entendido la inmatriculación del predio, sino que como ya está inscrito el testamento, está muy bien, pero si es que está ahí determinado el predio, tendrá que realizar otro trámite para el registro de predio y solicitar su inmatriculación para el registro de predios. En consecuencia, son 2 trámites diferenciados para solicitar, por un lado, como sucesión testamentaria y por otro lado, como titular para la inmatriculación del predio. ¿Se pudo comprender? ¿Se Ay, pudo comprender? ay, sí, doctor, en tal caso, cuando se solicite esta inmatriculación en base a un testamento inscrito, ¿habría que indicar el antecedente de este testamento inscrito? No, o sea, no, como le digo, tiene que presentar otro parte notarial del testamento, o sea, muy independiente. Ah, ya, ya, ya. Claro, o sea, va a Ya, presentar su testamento por escritura más sus documentos técnicos independientemente para el registro de predios. ya. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, para cerrar esta absolución de consultas, ahora tenemos a Fernando Larson. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Escuché a un participante, creo que era un ingeniero, que decía que era verificador común y verificador catastral. Puede ser un profesional los dos tipos de verificadores. Yo pienso que cuando ya llega a ser verificador catastral, se anula el verificador común. Pienso yo, no sé. Perdón, ¿cómo? A ver, ¿me podría repetir, por favor? Sí, un participante, un ingeniero, dice que él es verificador común y también es verificador catastral. Yo me pongo a pensar que cuando ya un profesional llega a ser verificador catastral, prácticamente se anula su verificador común, no sé. Ah, no, no, en realidad la norma establece lo propio para cada uno, o sea, existe verificador común con sus propias reglas y verificador catastral con sus propias reglas. Eso implica de que una persona natural, en este caso, un profesional digamos, un ingeniero agrónomo o un ingeniero arquitecto, pueda llegar a tener la calidad tanto como verificador catastral o como verificador común. Una no anula lo otro prácticamente. Okay. Gracias, doctor, gracias. Muy bien, entonces continuemos a ver con la exposición, ¿ya? ¿Podrían inactivar su audio, por favor? Gracias. Entonces, continuamos con el tema de la inmatriculación de predios. Entonces, pero ahora ya, como ya habíamos explicado justamente en los párrafos anteriores, decíamos que hablábamos de que estos no requieren antigüedad de 5 años. Entonces, ahora empecemos por el tema de la prescripción adquisitiva de dominio que genera un título de propiedad. ¿Por qué razón les he traído el día de hoy a colación justamente el tema de la prescripción adquisitiva de dominio? Es porque en nuestro medio se da con mayor frecuencia el tema. En algunos casos también son mal, digamos, planteadas las prescripciones adquisitivas de dominio, o quizás son, digamos,
optadas de una manera errónea cuando deberían haberlo tramitado quizás a través del mecanismo de un título supletorio y no prescripción, ¿ya? Entonces, yo les decía también en ocasiones anteriores que la prescripción adquisitiva de dominio en nuestro sistema legal inicialmente tenía solo a través de un mecanismo o un procedimiento. ¿Cuál era? A través de un proceso judicial, tanto para predios de naturaleza urbana como para predios de naturaleza rural. Luego, prácticamente, bueno, el fundamento que se ha dado es que aquí en la vía judicial se plantearán prescripciones cuando exista contiendas, cuando haya conflictos, digamos, sobre determinados predios que se pretende prescribir. Entonces, pero de ahí hubo algún fundamento que plantearon ante el Congreso y de esa forma pues se generaron estas normas jurídicas. ¿Cuál fue ese fundamento? De que para los predios que no sean de contienda, o sea, donde no haya contienda, o sea, donde no hay oposición, entonces ya no que se tramite en la vía judicial porque se demora mucho tiempo. A veces una prescripción puede durar 5, 10 o hasta 15 años. Ha habido casos en el que ha durado digamos, ese buen tiempo, los procesos de prescripción. Por ende, para simplificar, es lo que justamente se aprobaron esta ley, la 27157, la ley 27333 y la ley de regularización debidamente reglamentada por el Decreto Supremo 035 del año 2008. ¿Ya? Esta norma data, la 27157 data justamente del año 99. A partir del año 99 digamos, se implementa un nuevo procedimiento para el trámite de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, tenemos en la vía judicial cuando es de contienda, tenemos en la vía notarial cuando no hay contienda para prescribir un determinado predio. Sin embargo, prácticamente en la doctrina existían solamente estos dos mecanismos, pero de ahí adentró a ese, digamos, a ese grupo de modalidad de trámite de prescripción adquisitiva, el denominado prescripción en sede administrativa o la prescripción administrativa. Y esta prescripción administrativa justamente se da con el decreto ley, la 667 que regulaba o le otorgaba esa competencia al PET justamente para sanear estos predios. Luego sigue esa prescripción administrativa a través justamente del decreto legislativo la 1089 y su decreto supremo 032 del año 2008 del sector vivienda. Sin embargo, en estos tiempos prácticamente ya como les decía, ya esas normas han sido materia de derogación y se han puesto en vigencia estas normas, que es la ley 31056 de este año 2021, y tenemos su decreto supremo 002 del año 2021, que regulará prácticamente, existen nuevas reglas para regular ya la prescripción administrativa de los predios de naturaleza rural. El primero está referido, la ley 31145 está referido a la ley orgánica de los gobiernos regionales, donde se establece justamente la competencia para poder realizar saneamientos físicos legales de los predios de particulares. Ahí se han establecido. Entonces, por ende, en estos tiempos ya tenemos estas normas vigentes para el proceso de saneamiento mediante una prescripción administrativa, ¿ya? Entonces, luego, aquí tenemos prácticamente al decreto supremo 008 que está relacionado al saneamiento a través de la entidad del COFOPRI o también de las municipalidades provinciales. Entonces, hablamos de una prescripción de trámite administrativo. Eso también ya lo detallaremos al finalizar justamente todos estas modalidades de saneamiento de los predios, ¿ya? Entonces, pero en esta ocasión, lo que sí nos vamos a abocar como punto de partida va a ser lo relacionado a la prescripción adquisitiva en sede notarial. Entonces, ¿qué es? Empecemos primero por deslindar qué es o a qué llamamos prescripción adquisitiva. Decíamos en clases anteriores que hay una modalidad derivativa de adquirir una propiedad mediante una compra, venta o donación, o también hay una modalidad
originaria. La originaria es cuando nadie te otorga, o sea, cuando nadie te transfiere, sino que por el simple hecho de la posesión, estás protegido jurídicamente para que adquieras un predio, te declaren como propietario sobre un predio. Y el clásico ejemplo es justamente la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, la prescripción adquisitiva de dominio implica adquirir una propiedad o una titularidad sobre la propiedad por el simple hecho de la posesión, pero esta posesión debe estar debidamente acreditada, ¿ya? Entonces, así se ha establecido justamente en el Código Civil del año 1984, específicamente sus artículos 950 y 951. A ver, ¿qué más se nos dice en esta concepción? Dice, es un modo de adquirir la propiedad porque se produce en base a la transformación del poseedor en propietario de un bien a través del transcurso del tiempo. Es lo que justamente explicábamos. Lo importante es el transcurso del tiempo. Pero, ¿qué regula estas dos disposiciones jurídicas? Tenemos que, ahí estamos viendo que regulan los requisitos para que una determinada persona pueda adquirir por prescripción justamente un determinado título sobre un determinado predio. Seguramente se preguntarán, ¿quiénes pueden prescribir? Pueden prescribir tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Seguramente por ahí ustedes han escuchado en algún momento, oiga, por ahí se ha constituido o por ahí se han posesionado 50 moradores en un determinado predio. A veces se llegan a constituir a través de asociaciones de viviendas, ¿no? Entonces, se constituyen asociación y ya llegan a ser una persona jurídica. Y como persona jurídica pueden, digamos, gestionar justamente la declaración de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Del predio donde se encuentran en posesión todos sus asociados. De igual manera lo pueden hacer, como le digo, las personas naturales que puedan solicitar la prescripción, siempre en cuando se cumplan determinadas condiciones establecidas en aquellas disposiciones que ya hemos indicado. ¿Y cuáles son estos requisitos? A ver, en principio tenemos una clasificación llamado prescripción adquisitiva corta y las prescripciones adquisitivas largas. Tenemos la prescripción adquisitiva ordinarias y las extraordinarias, ¿no? Entonces, pero hablemos solamente con estos términos de cortas y largas. Entonces, por un lado, será corta será corta una prescripción adquisitiva cuando de una determinada persona está en posesión de 5 años sobre ese predio. Pero para que prospere su prescripción, no solo debe acreditar esa antigüedad de los 5 años, sino que además haya o que tenga un justo título. Y justo título puede ser por ahí una compra-venta privada, ¿ya? O pueda que sea por ahí un testamento, ya que quizás no permita la inmatriculación previa porque tiene deficiencias, digámosle así, o no está identificado el predio. Entonces, pero también está el tercer elemento, que sea esa posesión de buena fe, es decir, con una actitud de hecho sana, o sea, sana prácticamente, ¿ya? Sin malicia. Entonces, eso sería algunos aspectos que se debe de tener en cuenta para una prescripción adquisitiva corta, pero también existe la prescripción adquisitiva larga, que hablábamos que ya no se requiere justo título, buena fe. A ver, por ahí Luis dice, oiga, señor abogado, yo no tengo título de propiedad, pero sí estoy en posesión. Muy bien, pero ¿pagas tu autovalúo? Sí. Pues, ¿tienes algún otro medio probatorio que acreditar tu posesión de 10 años? Sí. Correcto, entonces iniciemos un trámite de prescripción adquisitiva de dominio por la antigüedad de 10 años, porque no tienes ningún título, no tienes un justo título, ya entonces apliquemos solamente la antigüedad de 10 años. Para uno o para otro, para cualquiera de esos dos casos, se tiene que cumplir de que la posesión necesariamente tiene que tener la característica de ser continua. Es decir, de que si es una posesión por 5 años, debería ser continua esa posesión, sin, digamos, interrupciones. Pero si la posesión es interrumpida, prácticamente, pues también en algún momento
pueda recobrarse esa posesión, ¿ya? Y la otra característica es de que esa posesión, tanto en la corta como en la larga, sea de manera pacífica, o sea, que no haya conflictos, que no haya habido ningún por ahí, algún proceso judicial que se esté ventilando sobre determinados predios. Entonces, esa situación no permitirá a que pues se declare la prescripción adquisitiva. Además, se entiende que la posesión debe de ser pública, es decir, que por ahí mis vecinos o algunos moradores o la sociedad conozca que efectivamente Luis o María está en posesión por ese lapso indicado, sea de 5 años o de 10 años. Antes, con el Código Civil de 1936, con lo que se refería a la posesión larga, prácticamente se debía haber acreditado que esté en posesión 20 años. Ello cambió, se redució. Ahora justamente se está pidiendo que esa prescripción, que el tiempo de posesión solamente sea 10 años. Estos serían los aspectos que debe de tenerse en cuenta. ¿Para qué? Para que se pueda declarar la prescripción, tanto en la vía notarial como en la vía judicial. Ahorita estamos justamente hablando de una manera muy general, ¿ya? Entonces, les decía que hace un momento, ¿no? La prescripción implicaba una forma originaria de adquirir la propiedad. O sea, nadie me está transfiriendo, sino por el hecho de mi posesión, alguien me declara que yo soy propietario. Entonces, luego es a título singular y es gratuito, claro. O sea, a mí nadie me está vendiendo esa propiedad, a mí nadie me está donando esa propiedad. Entonces, prácticamente a mí me están declarando ese derecho de propiedad por el tiempo de posesión, pero sin contraprestación alguna. Eso es lo que vendría a ser en relación a la prescripción de una manera muy generalizada. Aquí tenemos a la prescripción, como les decía, desde un punto judicial y desde un punto notarial. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos cuando alguien pretende iniciar el trámite de la prescripción, por ejemplo, en la vía notarial? Por un lado, ya es acreditarse que en los fundamentos que Pedro, que está solicitando ante un notario, acredite que su posesión es continua, que no ha habido interrupción, que ha sido pacífica y que es pública justamente esa posesión. Eso lo hará en su fundamento, en su solicitud que presentará ante el notario. Luego se adjuntará justamente a esa solicitud, se adjuntará los documentos técnicos. Pero antes de poder determinar justamente el tema de los requisitos para la prescripción, es importante dar algunos, digamos, aspectos que tienen que llegarse a conocer para iniciar el trámite ante el notario público sobre una prescripción adquisitiva de notario. En principio, o primero, es que en sede notarial, la prescripción puede proceder para predios inscritos y no inscritos. Me explico. Si el predio está inscrito, entonces yo tendré que solicitar la prescripción y precisando la partida en la solicitud. Señor notario, solicito la prescripción del predio inscrito en la partida X. Por lo tanto, la fecha que me declaran la prescripción sobre ese predio X, entonces ese título que me otorga el notario, que es el acta de protocolización de prescripción, prácticamente cancelará al anterior titular cuando el predio está inscrito, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa cuando el predio no está inscrito? Entonces, ahí ya no se requiere precisar la partida registral, ¿no? Entonces, se dice que solicito la prescripción de un predio no inscrito. ¿Y cómo acredito que ese predio no está inscrito? Presentando el certificado de búsqueda catastral que fue emitido por los registros públicos. La búsqueda catastral es justamente que determina si el predio se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito, se encuentra superpuesto o no se encuentra superpuesto. Entonces va a depender justamente, para acreditar que el predio no está inscrito, presentar el certificado de búsqueda catastral. Segundo aspecto que se debe tener en cuenta, cuando se tramita una prescripción adquisitiva, ya en sede notarial, pueda que el predio tenga edificación o que también no pueda que tenga edificación. O sea, puede ser sobre un predio con edificación o sin edificación. La declaración de prescripción. Tercer aspecto,
es que solamente y exclusivamente el trámite en sede notarial será para la prescripción, o sea, se tramitará la prescripción solo para los predios de naturaleza urbana o que se encuentran en zona de expansión urbana o consolidada como urbana, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que... Estas reglas se aplican también para la declaración de título supletorio en sede notarial. Cuarto lugar, que solamente se tramitarán ante el notario o en la sede notarial la prescripción cuando se acrediten con la antigüedad de los 5 años. No se tramitará en sede notarial cuando esté ante una prescripción corta, es decir, cuando esté con justo título. Eso solamente le compete al órgano jurisdiccional. En consecuencia, tanto para el Poder Judicial se tramitará tanto para los predios urbanos y para los predios de naturaleza rural. Para los predios con posesión de 5 años y con posesión de 10 años. A diferencia de lo que es en la notaría, que solamente se tramitará para la posesión de 10 años y no de 5 años. Entonces, es esa precisión que se ha traído a colación para que ustedes pues puedan más o menos ya tener esos aspectos, digamos, medulares para el inicio del procedimiento de prescripción en la vía notarial. Decíamos hace un momento, uno de los requisitos que se acredite tal situación, tenemos el 2, la presentación de los documentos técnicos, 3, la presentación de la copia literal si es que el predio está inscrito, ¿no? Entonces va a depender, si el predio no está inscrito, solamente presentaré mi certificado de búsqueda catastral. Cuarto, tenemos la declaración de testigos. En este caso, la norma exige que haya mínimo 3 testigos, máximo 6 testigos que sean mayores de 25 años de edad. Algunos de ustedes quizás digan, ¿no? ¿Y mis testigos pueden ser mis vecinos? Por supuesto que sí. ¿Y mis testigos pueden ser de aquí a, digamos, de un distrito a otro distrito? También, claro, porque yo quizás si el predio a prescribir está en Huaraz, yo vivo en Independencia y diré, sí, he ido varias veces a su casa, le encuentro en posesión, está en posesión. Entonces, eso justamente dependerá de la declaración que despliegan los testigos. 5, como decía, acreditará la posesión justamente con otros determinados documentos, como es el caso del pago del impuesto predial, ¿no? Que se puedan otorgar, o quizás el pago de servicio de agua, luz, desagüe. Entonces, con todas esas documentaciones también se acreditará pues la antigüedad. Y por otro lado, tienen que solicitar a las municipalidades la emisión de la constancia de posesión, que es importantísimo para que pues se puedan tramitar en sede notarial la prescripción adquisitiva de dominio. También se tendrá que precisar en la solicitud los nombres de los colindantes. ¿Quiénes son mis colindantes? Para poder, digamos, identificarse verdaderamente al momento de que el notario llegue al lugar del predio, constate la posesión y constate quiénes son los colindantes y quiénes son los testigos, básicamente, ¿ya? Entonces, esta regulación de la prescripción adquisitiva notarial lo encontramos en el artículo 21 de la ley 27.15.7. A ver, antes de seguir avanzando, he visto que han levantado la mano, por favor. A ver, tenemos a Freddy. Le escuchamos a Freddy. Bueno, no, o si no, con John Galvez. Doctor, buenas noches. Buenas noches, amigo John. Doctor, esto era referente cuando usted me dice para la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un terreno con copia literal de 300 metros? Pero cuando lo han hecho la medición no tiene 300 metros, tiene, vamos a decir, 280. ¿Yo lo puedo prescribir con esa copia literal? Claro que sí, lo puede realizar, pero a ver, ahí va a implicar 2 actos, o sea, va a depender del criterio de la instancia registral. Usted me dice que está inscrito más o menos con un ejemplo de 300 metros cuadrados, pero cuando usted hace el levantamiento de la integridad de ese físicamente, tiene menos área, ¿no? Entonces ahí prácticamente, bueno, yo acostumbraba realizar es que
aprobaba el tema de la inscripción de la prescripción, pero a la vez también cobraba por la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, porque había una variación. Como quiera que ya se dio todo un procedimiento de saneamiento, entonces lo que hacía era liquidar. O sea, para que se pague el mayor derecho. O sea, inscribía no solo la inmatriculación, sino también la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, por la variación. Ahí, doctor. Gracias. Muy bien. A ver, Enrique Ramírez. Sí, doctor. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Doctor, con respecto al procedimiento de la prescripción, recomendó usted que se hiciera una búsqueda catastral con el propósito de obtener el certificado de búsqueda catastral, la cual nos brinda la información de la BGR, de la base gráfica registral. Entonces, ¿qué es lo que pasaría, doctor, cuando nos estaríamos encontrando con superposiciones gráficas con otros predios ya inscritos anteriormente? Tengo un caso que estoy llevando actualmente, en la cual se va a proceder, se empieza a seguir con ese camino de prescripción y he realizado yo mi búsqueda catastral y el resultado fue que se superpone con dos predios ya inscritos anteriormente. En ese caso, ¿cuál sería la recomendación? Que haga la renuncia del área respectiva o lleve un proceso de, no sé, de que se pueda Claro, tener. usted lo que me está manifestando es que hay una superposición, básicamente, no solo de un predio, sino sobre otros predios más colindantes, seguramente, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien, entonces, frente a ello, va a depender, o sea, por cuál sería, a ver, cuál es la técnica que usted optaría, pues, porque al final, en registro público les van a observar y le van a decir, hecho la evaluación técnica, se advierte que se superpone, por un lado, ¿no? Entonces, le van a decir, a ver, sírvase usted modificar, replantear sus documentos técnicos. Entonces, ahí se va a tomar, digamos, las dos decisiones, dos posiciones, por ejemplo. A ver, por un lado es que yo le pueda decir, sirva si usted replantear sus documentos para yo poder acreditar que efectivamente cae sobre solo un predio, porque solamente se le ha notificado a ese titular. Pero aquí ya se está superponiendo sobre otro predio al que no se le ha notificado al otro. Entonces, como no se le ha notificado, como no ha participado en todo el procedimiento, sírvase replantear o modificar sus documentos técnicos, es decir, que excluirá pues esa área justamente donde se está superponiéndose. Entonces, ya allí van a tener que realizar, va a depender también de la notaría porque se entiende que está modificándose el aspecto físico, ya no se ha declarado a esa medida inicial, entonces ya está reduciendo, está variando. Entonces, eso implicaría pues también de que modificaría casi todo el aspecto medular de todo el procedimiento notarial. Entonces, eso dependerá también de notario si realiza una determinada aclaración a esa acta de protocolización. Eso es por un lado. Y el otro es que, sí. Compartir pantalla, de repente, ¿sería factible eso? Como para ilustrarlo, si me podría permitir compartir pantalla para poder ilustrarlo con esto. No sé, está en el lado, yo pienso que de repente sería factible también compartir pantalla. Lo que pasa, más bien, no sé si podrían mandármelo al WhatsApp, sí, ese gráfico, porque como le digo acá, yo no me viabiliza compartir, para que usted pueda compartir. Envíamelo vía WhatsApp y como le van a participar mi número, también ahí ya lo podemos, digamos, con mayor amplitud, detallarlo en función a ese gráfico que me envía el WhatsApp. ¿Le parece? Sí, 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 doctor. Lo que pasa es como para puntualizar, no todavía, o sea, resulta pues que es un comprador que recién va a elaborar lo que se llamaría la minuta. Entonces, previa compra,
se le recomendó hacer la respectiva búsqueda catastral para poder determinar cuánto es el área útil que efectivamente está comprando. Porque se da pues que casos que te venden una hectárea y, ya, y pagas el precio de esa hectárea y después ya posterior nos damos con la sorpresa de que el área útil viene a ser pues de 800, de menos de una hectárea, ¿no? Entonces, previo, como ya se tiene la información ya gráfica, la información exacta ya, Claro. recomendando que la elaboración de la minuta y luego posteriormente la elevar la escritura pública se puede hacerlo ya con el área útil sin la superposición, sin las áreas de superposición. Ya bien ese camino. Salvo que para que redacten en todo caso la minuta, puedan ustedes, como ya tienen graficado y ya tienen que se superpone sobre dos predios, ahí prácticamente puedan que ustedes hagan una doble plano, o sea, una división. Por un lado donde se superpone el otro y por donde se superpone sobre el otro predio. ¿Para qué? Para que se hagan pues una doble, en un solo procedimiento, doble declaración, que podría también ser viable desde el punto de vista jurídico. Ya, y luego con eso, doctor, necesariamente se tiene que elevar a escritura pública, ¿verdad? No, o sea, lo que pasa es cuando se inicia un procedimiento notarial, se presenta solamente la solicitud. Ya lo que el notario hace es llevar todo un acto procedimental. Primero lo que hace es publicar, notificar, ver si hay posesión, o sea, todo es un procedimiento. Entonces, pero eso no es como una escritura ordinaria de compra-venta que se eleva a escritura pública, ¿no? Esta es una minuta que sí se inserta, ¿no? Que forma parte del acta de protocolización, sí. O sea, lo que usted me está diciendo que ya está pendiente de elaborar la minuta y podrían plantearlo todo depende, va a ser cómo lo planteen en la minuta. Y en función a eso se presentan los requisitos para que se declare solamente sobre un predio o quizás sobre dos predios fraccionados para diferentes partidas, pero en un solo procedimiento que pueda ser viable. Ya, entonces, y dentro de la notaría ya se llevaría a cabo el proceso de la prescripción. Exactamente. Ahorita justamente lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver todo ese procedimiento. ¿Le parece? Sí, doctor. Entonces estaremos ahí pendientes de Muy seguir. bien. Entonces continuamos. A ver. Ya, decíamos que en el artículo 21 de la ley 27.15.7 se encuentra regulado la prescripción. ¿Qué nos se establece en esta norma? Se precisa lo siguiente, de la prescripción adquisitiva de dominio, dice, ¿no? La prescripción adquisitiva a la que se refiere el presente título es declarada notarialmente a solicitud del interesado y para ello se debe seguir el mismo proceso a que se refiere los artículos 504 del Código Procesal Civil en lo que sea aplicable, ¿ya? Entonces les decía que mediante esta ley y mediante la ley 27.333 se inicia el procedimiento ante la notaría. Pero si hay un vacío en estas normas, se aplicará de manera supletoria lo que se encuentra regulado en el Código Procesal Civil, especialmente el artículo 504 y 505 de esa norma jurídica, ¿ya? Ahora, por otro lado, está el artículo 36 del Decreto Supremo 035 del 2006, Vivienda. Este es el decreto que aprueba el texto único ordenado del reglamento de la ley 27.15.7. ¿Qué se nos establece en este artículo? Lo siguiente es, procede tramitar notarialmente la prescripción adquisitiva de dominio cuando el interesado acredite posesión continua, pacífica y pública del inmueble por más de 10 años, esté o no registrado el predio. El notario solicitará al registro respectivo la anotación preventiva de la petición de prescripción adquisitiva si el predio está registrado. A ver, si el predio está registrado y yo solicito la declaración de prescripción, entonces el notario remitirá un oficio, una vez recepcionada mi solicitud, el notario remitirá un oficio al registro para que se haga una anotación preventiva. ¿Para qué se hace esa anotación preventiva? Para cautelar, porque pueda que en esa partida registral se inscriba por ahí una compraventa, una donación, ¿no? Pero si ya está inscrito la anotación preventiva de lo que es la prescripción, entonces eso será oponible prácticamente a alguien que en algún momento pueda pretender inscribir
una compra-venta sobre ese predio. Pero ¿qué sucede cuando el predio no está inscrito y deseo prescribir sobre algo que no está inscrito? Entonces no se requiere la anotación preventiva. Entonces se esperará hasta que se declare la prescripción para que se pueda pues realizar la inmatriculación del predio, ¿ya? Este es un tema muy importante. Nos estamos olvidando de la competencia notarial en el caso de las prescripciones adquisitivas de dominio. A ver, la competencia será justamente del distrito notarial, o sea, la ubicación del predio en determinado distrito notarial. Hablamos de distrito notarial justamente cuando está ubicado en una determinada región. A ver, pongamos el ejemplo de la región Ancash. Tenemos el distrito notarial, bueno, a ver, tenemos un colegio, mejor dicho. El distrito notarial está determinado o delimitado por provincia, mejor dicho. ¿Ya? El distrito notarial está delimitado por provincia. Si el predio está ubicado en la provincia de Huari, se tramitará o será competente el notario de la provincia de Huari para poder llevar a cabo el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Pero si el predio está ubicado aquí en Huaraz, no será competencia del notario de Huari, sino de cualquiera de los notarios de la provincia de Huaraz, ¿ya? Si el predio está ubicado en la provincia de Casma, será cualquiera de los notarios de la provincia de Casma para iniciar el trámite de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, el punto nuclear es justamente la ubicación del predio que determinará la competencia para qué notario corresponderá el inicio del trámite de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ya? Si alguien tiene un predio en Piura y viene acá a Huaraz, dice, señor notario, quiero quiero prescribir mi predio aquí en Huaraz, entonces el notario no es competente. Pues no, ahora, aceptarlo ello, prácticamente el notario incurre en determinadas responsabilidades penal prácticamente, ¿ya? Entonces no es competente, será pues algún notario justamente donde está ubicado el predio que es en Piura. Entonces esto es importantísimo. Entonces muchas veces ha habido algunos trámites que han realizado, bueno, en sede judicial se han declarado inadmisibles, improcedentes, justamente por no haber determinado o previsto el tema de la competencia. Esta competencia, cuando hablamos desde el punto de vista judicial, será justamente el juez donde está ubicado el predio, ¿no? Les decía que si está en la provincia de Carhuaz, será el juez de la provincia de Carhuaz. Si está en Yungay, será pues el juez de la provincia de Yungay. Todo va a depender de la competencia, va a justamente depender de la provincia donde se ubica el predio. Ahora sí, entramos justamente a lo que viene a ser ya el inicio del proceso de prescripción ante una notaría, ¿ya? Entonces, ello se encuentra regulado justamente en el artículo 39 del TUO de la ley del 27.15.7, de la ley 27.15.7, ¿ya? Entonces, ¿qué se nos establece en ese articulado? Es que toda prescripción debe darse inicio a petición de parte de interesada, en este caso del interesado. Pero ¿qué sucede? Que digamos que María es titular de ese predio en posesión, pero María quizás está, digamos, delicada de salud y no puede iniciar, pero puede otorgar poder a alguien para que pueda iniciar su procedimiento. Pero la prescripción se declarará a favor de María y no del apoderado, ¿ya? Entonces, también puede haber representación. Ahora, ¿quién iniciará en el tema de las personas jurídicas? Será, pues, en este caso, el gerente legal o quizás otro órgano u otro apoderado que ha sido delegado justamente sea en una asamblea general o en una junta de accionistas o de participacionistas. Eso también va a depender, ¿ya? Lo cierto es que toda persona natural o persona jurídica puede iniciar un procedimiento ante una determinada notaría para la declaración de la prescripción adquisitiva de dominio. Pero ¿qué debe de contener esa solicitud? En principio, ahí está en la capite A, dice, la indicación precisa de la fecha y forma de adquisición, así como del tiempo de posesión. Entonces, si es que yo estoy
si es que se está prescribiendo un predio inscrito, entonces yo diré, oiga, señor notario, mire, acá estoy adjuntando mi compraventa privada que he adquirido en tal fecha, ¿no? Y estoy en posesión más de 10 años. Recuerden que no es con posesión de 5 años, sino para todos los que están en posesión de 10 años, ¿ya? B, precisar el nombre y la dirección del titular registral, de ser el caso. Es decir, cuando prescribimos un predio inscrito, pero si no está prescrito, si no está inscrito, simplemente no se detallará ese aspecto. C, nombre y dirección del inmediato transferente de los anteriores propietarios. En este caso, ¿quiénes fueron los transferentes del predio? Si es que se encuentra inscrito. Si no está inscrito, quizá por ahí me vinieron con algún documento privado, quiero regularizar con la prescripción y tengo que adjuntar y anexar de esos determinados documentos que determinará que alguien me transfirió. Pero ¿para qué se determina? ¿Para qué? Para que en realidad, pues, el notario pueda realizar las notificaciones del caso. Si a mí Juan me transfirió con un documento privado y yo solicito la prescripción de ese predio, entonces prácticamente yo tendré que precisar esos datos del transferente para que se pueda notificar, para que se hagan las notificaciones respectivas, ¿ya? En el proceso de la prescripción notarial. Dice, también se debe precisar el nombre y dirección de los predios colindantes, ¿ya? De los colindantes. Quizás estamos en un predio, digamos, ubicado en el distrito de Independencia y tiene, digamos, 4 lados ese predio, entonces notificaré a mis colindantes, ¿ya? Estos colindantes pueden estar inscritos o quizás no están inscritos sus predios, pero de igual forma o de igual manera se tendrá que notificarlos. Certificación municipal o administrativa de la persona que figura en el registro público como propietario o poseedor de bien. Bueno, esta certificación, como yo les decía, es cuando le prescribo un predio inscrito. De lo contrario, si no está inscrito, adjuntaré la búsqueda catastral, ¿ya? Entonces, abajo, el ofrecimiento de los testigos que les decía, un mínimo de 3 y un máximo de 6 testigos que tengan más de 25 años de edad, ¿ya? Entonces, estos se tendrá que precisar, además de los datos también de los colindantes respectivos. Y también tendrá que indicarse las documentaciones que darán mérito justamente a esta acreditación de la posesión, llámese en este caso las constancias emitidas por las municipalidades o las declaraciones del pago del impuesto predial, recibos de agua o luz, pero que tengan que acrediten esa antigüedad de los 10 años. Eso es exclusivamente que debe de contener las solicitudes de prescripción que se presente ante las notarías. Pero hay algo importante. Esta solicitud no solo debe estar suscrito por el interesado o el apoderado o el representante legal del prescribiente, sino que también debe estar autorizado por un letrado, en este caso un abogado, ¿ya? Entonces, eso es lo que sí se tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que el notario lo pueda admitir. Cuando se presente ante la notaría esa solicitud o llámese minuta, entonces firmado por el solicitante y más el abogado, el notario realizará el proceso de evaluación de esos contenidos, si se cumple con todos esos criterios que ya hemos establecido. Si no se cumple, hará algunas observaciones, les dirá falta ello, o es que está mal aquí, tendrán que replantear, aclarar su minuta o documento privado que se presente ante las notarías, ¿no? Pero si está, digamos, correcto, que se cumple con todos los requisitos, no habría ningún mayores problemas. Por lo tanto, sí ya sería admisible. Una vez que ya haya, bueno, hay un aspecto importante también. Se tiene que precisar, como les decía, los datos de las personas que me transfirieron a mí en un determinado momento el predio. ¿Para qué? Para que se haga el proceso de la notificación. Una vez que ya se haya admitido esa solicitud por la notaría, se tendrá que realizar el acto del emplazamiento o llamado notificación. Y esta notificación va a depender justamente por cada casuística. A ver, dice, el notario notificará necesariamente. A ver, tenemos en primer lugar a la persona o personas de quien el solicitante afirma deriva el derecho invocado. Es lo que yo le decía. Si es que mi persona presentó una solicitud y le digo, señor notario, yo compré hace 10 años este predio de Juan Pérez
Por lo tanto, he precisado en mi solicitud a Juan Pérez para que se le notifique. Entonces el notario cumplirá con notificar a Juan Pérez, ¿ya? Segundo, al titular registral del terreno y yo de la edificación. Eso es cuando el predio está inscrito. O sea, yo prescribo un predio inscrito, tendré que, señor notario, aquí tengo la copia literal, él es el señor que está inscrito el predio, pero yo estoy prescribiendo. Entonces, por lo tanto, quiero que me declare propietario y quiero que se le notifique a ese titular registral, ¿ya? Tercero, a los propietarios o ocupantes de los predios colindantes y a todas las personas indicadas por el interesado en su solicitud. Entonces, también se hará el proceso de notificación a todos los colindantes del predio que se pretende prescribir, ¿ya? A todos. Pero sí aquí, a ver, me estaba olvidando, en la primera parte, como les decía, quiero que se notifique a mi transferente. Pero ¿qué sucede? Que se me vendió hace 10 años y ha fallecido el que me transfirió. Pregunta, ¿a quién se le llegará a notificar? Si ya falleció el señor que me vendió. Entonces, ahí se tendrá que notificar justamente a los posibles herederos de la persona que falleció. Y esta notificación se podrá hacer, como le decía, de manera, digamos, presencial o de lo contrario, a través justamente de los edictos, en este caso de publicaciones, conforme se encuentran regulados y aplicados en el Poder Judicial, a través de publicaciones se puede hacer, porque en realidad si yo no tengo la dirección de los herederos, para mayor seguridad, a través de las publicaciones es que se hacen estas notificaciones. Por otro lado, tenemos que se deben notificar, dice, esto es un tema muy importante y recurrente, por favor, ojo, pestaña y ceja en relación a este tema del literal E, que ha sido incorporado con una modificación en la ley, en el decreto supremo 035 del reglamento de la ley 2715-7. Ahora, se tiene que notificar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o a los gobiernos regionales con competencia para administrar bienes estatales. En caso que el predio no se encuentre inscrito en el registro de predios y no constituya propiedad de particulares debidamente acreditado. ¿Cuándo se dará esto? A ver, en estos tiempos lo que se ha venido dando es que las superintendencias de bienes nacionales se han venido oponiendo a muchos procesos de prescripción en las notarías, tanto cuando está acreditado que tienen título de propiedad y para los que no está acreditado que tienen título de propiedad. Entonces, aquí claramente se ha deslindado. Dice, procederá la notificación a la Superintendencia de Bienes Nacionales por dos supuestos. Cuando el predio no está inscrito, ¿ya? Y que no constituya, o sea, o que no está acreditado que ese predio sea de determinado particular. Les voy a poner dos casos. Primero, les decía que yo he iniciado mi proceso de prescripción notarialmente, pero a mí ya me había transferido Juan Pérez hace 10 años. Como me ha transferido, eso implica que es un bien o sea, es un predio de particulares, que no requiere notificarse a la Superintendencia de Bienes Nacionales ni a los gobiernos regionales, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que a mí nadie me ha transferido, que solamente estoy en posesión. Le digo, señor notario, estoy 10 años en posesión, cumplo con todos los requisitos, solicito que me declare prescripción adquisitiva de dominio. Ante esa situación, como no está acreditado que el predio es de particulares, o sea, que alguien me haya transferido, por lo tanto, ahí sí requiere ser notificado a la Superintendencia de Bienes Nacionales o los gobiernos regionales para acreditarse que supuestamente esa, entre comillas, presunción de los bienes del Estado. Entonces, miren, a ver, acá vamos a adelantar, aquí hay una normatividad. Esta ley prácticamente llevó a muchas oposiciones, a muchos conflictos, sea en sede notarial y sea en la vía judicial. La ley 29618, publicada el 24 de noviembre del año 2010, que se establecía en su primer artículo lo siguiente: presunción de la posesión de la posesión del Estado respecto de los bienes de su propiedad. Se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad. Hay una presunción. A partir de esa fecha, dice, se presume que todos los bienes son del Estado.
Es decir, de los que no están inscritos y de los que no corresponden a particulares. ¿Ya? A ver, cuando yo les decía, yo solicito la prescripción de un predio que no está inscrito, pero que a la vez no es de particular porque nadie me lo ha transferido. Pero hay una presunción que ese bien es del Estado. Entonces, alguien preguntará, pero entonces, ¿se puede prescribir o no se puede prescribir un predio del Estado? Entonces, todo va a depender justamente de cómo se contextualice en función a esta norma. A ver, como es del año, de la fecha 24 de noviembre de 2010, vigente esta norma, entonces se presume. Por ende, las prescripciones adquisitivas de predios ante las notarías deberían acreditarse los 10 años hasta el 23 de noviembre del 2010. Si es que no se acredita los 10 años hasta antes de esa fecha, simplemente los notarios pues no deberían seguir con este procedimiento de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ello en función a qué? En función a esta norma. Pero cuando se trate de predios no inscritos y cuando no es de particulares, porque se presume que es del Estado. Pero si es que es predio no inscrito y alguien me transferiría a un particular, entonces ahí no se presumiría que es un bien del Estado. Por lo tanto, no necesitan notificarse la superintendencia de bienes nacionales y menos aplicarse esta norma para denegarse mi prescripción adquisitiva de dominio, ¿ya? Entonces, eso es lo que sí justamente deberíamos tener en cuenta, esa normatividad. Ya que en muchas casaciones de la Corte Suprema se ha tenido que precisar ello, justamente, y ante esa precisión es que hoy en día los notarios también deben tener en cuenta para la viabilidad de la prescripción adquisitiva en sede notarial. Estábamos justamente aquí, ya las cosas están claras, ¿no? Entonces, luego se nos dice en la parte baja, dice, las notificaciones se regirán supletoriamente por las normas establecidas para ellas en el proceso civil, es lo que yo les decía. ¿Qué pasa cuando muere el que me transfirió? ¿Y a quién voy a notificar? No conozco a los herederos, no sé si tiene herederos también. Entonces haré una notificación aplicando el Código Procesal Civil por publicaciones, con edictos justamente. Y eso se tendrá que precisar en el acta de protocolización al momento que se me otorgue como propietario de ese bien mediante la prescripción adquisitiva de dominio, ¿ya? El otro aspecto que debe cumplir el notario también es que, dice, sin perjuicio de las notificaciones antes indicadas, el notario fijará carteles en los lugares más visibles de la edificación cuyo saneamiento se solicita. Asimismo, dispondrá que se efectúe una publicación que contenga el extracto de la solicitud de saneamiento por 3 días, con intervalo de 3 días hábiles entre cada una de ellas, ya sea en el diario oficial del peruano y en otro diario de circulación regional donde está ubicado el predio, ¿ya? Entonces, todos estos actos procedimentales es de competencia del notario. O sea, cuando ustedes van a la notaría, simplemente dejan su solicitud con todos los requisitos, ¿ya? Y obviamente pagan justamente por ese servicio para la declaración de la prescripción y el notario se encargará pues de realizar todos estos aspectos o todos esos actos. Aquí viene el gran dilema. Quizá se está llevando, ya mi solicitud ha sido aprobada, o sea, perdón, ha sido admitida por haber cumplido con todos los requisitos. Todo está yendo muy bien. Se ha hecho las publicaciones, quizás en el último día del plazo de después de la publicación, hay alguien quien se opone. Quizá por ahí mi vecino me tiene bronca. Dice, ah, no, este señor está prescribiendo, no me cae, por lo tanto voy a oponerme. Y te puede malograr, como se dice, todo el procedimiento con el tema de la oposición. O pueda que en este caso la SBN, como les decía hace un momento, se opone ante todo la SBN. Entonces, con razón y sin razones también en algunas ocasiones se opone la SBN. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, cuando hay oposiciones. Entonces, ¿cómo debe de proceder el notario cuando se den las oposiciones ante el trámite de la prescripción adquisitiva de dominio? Dice, a ver, veamos cada uno de los supuestos establecidos en el artículo 43 del reglamento de la ley 27157. Dice, en el 43.1, hasta el momento de emitirse el acta notarial que ponga fin al procedimiento, cualquier persona, dice, ni siquiera te dice
una persona con interés te establece, te prescribe, cualquier persona. Como les decía, si alguien me tiene bronca, puede oponerse. Quizá viene alguien de Lima, que he tenido riñas hace 10, 20 años, viene y se entera que estoy prescribiendo, se puede oponer. O sea, prácticamente falta deslindar este aspecto. La verdad me gustó o me interesó una investigación de una estudiante de Derecho que no estaba de acuerdo con este tema de que se ponga cualquier persona. Porque como le decía, alguien te tiene bronca, se pone y te malogró todo el procedimiento, pese a que él no tiene ni interés en esa situación. Entonces, necesita reglarse mejor justamente este aspecto normativo. Podrá formular oposición a la declaración de propiedad por prescripción asistida de dominio o a la formación de títulos supletorios, ¿ya? Tanto la prescripción como los títulos supletorios. Dice, esta oposición debe formularse por escrito ante el notario, quien suspenderá el trámite ante el estado en que se encuentre y remitirá. O sea, listo. Entonces, todo está yendo bien, como le decía, se presenta por escrito la oposición y por ende el notario recepciona y paraliza todo el procedimiento de esa prescripción. Como hay una oposición, ya se genera la existencia de un conflicto. Y como hay esa existencia de ese conflicto, entonces el notario lo que hace es derivar todo el expediente de la procedimiento de prescripción al Poder Judicial. Una vez que le derive al Poder Judicial, entonces el Poder Judicial evaluará si es que todos esos documentos cumplen con los requisitos para poder admitir ante el juzgado la continuación del trámite de la prescripción. Si es que no cumple con estos requisitos exigidos por las normas del Código Procesal Civil, simplemente declarar inadmisible el juez para que pues puedan subsanarlo con determinados requisitos y de esa forma continuarse con el procedimiento. ¿Ante qué juez? Ante el juez donde está ubicado el predio que es materia de prescripción, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué más se establece abajo? El juez, una vez recibido el expediente, concederá un plazo judicial, es lo que yo le decía, para subsanar si hay defectos, cuando para ambas partes, para la adecuación del expediente a las exigencias del trámite judicial, tanto de la demanda como de la contestación. Dice, una vez concluido el proceso judicial y agotadas las instancias, el juez notificará al notario con la resolución que pone fin al proceso para que éste prosiga según el sentido de la misma, ¿no? Entonces, acá, si es que ya hay una oposición, solamente se deriva al Poder Judicial. Ya en el Poder Judicial se determinará si verdaderamente corresponde declarar la prescripción o no corresponde declarar la prescripción adquisitiva de dominio. Eso es, como le digo, el acto de color negro que, digamos, malogra todo el procedimiento registral, que es el llamado, denominado, la oposición. A ver, acá tenemos una consulta. A ver, Freddy, ¿quería hacer consulta? Doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta. Sí. El internet hace rato se me estaba fallando y por eso no podía. Doctor, la pregunta es, en saneamiento físico legal en caso de entidades públicas, por ejemplo, el decreto 130 Derogada. ha sido derogada y con hasta el 31 de marzo. Ahora, ¿qué decreto o qué ley para poder seguir y los requisitos, doctor, para ese caso de... Ya, mire, amigo, Freddy, ese tema justamente es uno de los mecanismos de prescripción administrativa que es materia de exposición de la penúltima sesión que me corresponde. Pero, sin embargo, le voy a dar algunos detalles generales porque ahí lo vamos a detallar con mayor amplitud. Desde la vigencia de la ley de la 26.512, la 130, y con la nueva decreto legislativo que entró en vigencia y que ahora ha sido reglamentada hace un mes, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, pero le voy a dar de una manera muy detallada, como le digo, la 130 ya fue derogada, la 26.512 también se encuentra derogada, entonces, por lo tanto, ya se aplica este nuevo decreto legislativo y su propio reglamento que fue aprobado hace un mes. Entonces, en realidad, mantiene casi todo el mismo mecanismo, los requisitos, las etapas de la anotación preventiva y las inscripciones definitivas con sus respectivas publicaciones. Lo que sí se ha precisado en este nuevo reglamento es que todas las anotaciones preventivas
a través del saneamiento físico legal de los bienes del Estado, de cualquier entidad del Estado, a través de la ley 26.512, antes no caducaban, ¿ya? Cuando estaban anotados preventivamente. Pero ahora sí se ha precisado que si es que no se hace la inscripción definitiva dentro del lapso de 6 meses, de publicado esta norma, se tendrá que, automáticamente caduca esa anotación preventiva. Eso es lo relevante que ahora se ha dado, ¿no? Entonces, ese aspecto lo vamos a detallar con mayor profundidad en la siguiente. ¿Le parece, amigo Freddy? En la penúltima sesión, porque prácticamente la penúltima sesión va a estar ceñido en función al saneamiento físico legal de los bienes de la administración pública. Doctor, ¿la publicación sigue existiendo o ya la publicación deja No. de...? No, sigue, la publicación va a seguir, así está, es un mecanismo de procedimiento administrativo, es que la publicación garantiza el tema de la, digamos, del conocimiento de ese procedimiento y para que alguien pueda ejercer su derecho de oposición. Continúan las publicaciones. La publicación, ¿cuánto tiempo demora? Dice 60 días, pero para hacer la inscripción preventiva, doctor, eso. ¿Cómo? No le he captado. O sea, para la publicación, por ejemplo, demora 60 días y después de los 60 días recién se tiene que hacer un requisito que te piden la 130, es que tienen que estar publicados, ¿no? Por el correo. No, es que lo que pasa es que cuando tú haces, si tú has iniciado un mecanismo de saneamiento con la 130, es diferente a la 26.512. Con la 130 es que tú haces la publicación hoy y tienes un plazo de 30 días para que tú puedas presentar ante los registros públicos esas documentaciones del inicio de saneamiento. No es después, y ahora en este último caso... ¿Cómo? Doctor, ahora en este último caso, que así modificado, ¿cuántos días se requiere? Por eso, justamente como les decía, son 30 días, lo que se está manejando son con los 30 días para el proceso de notificación. Ya. Sí. Otra pregunta, doctor, ahí nomás, un caso que tengo, por ejemplo, un terreno por herencia y la titular ha muerto y no tenía registros públicos, y lo que pasa es que un familiar o sea, un sobrino sigue posicionado ahí y la hija, ¿de qué manera podría recuperar su tierra de herencia? Ya, mire, allí, a ver, ese predio tiene título, está inscrito, tiene título, no está inscrito. No tiene título, solamente ha sido posicionar herencia de sus padres, era también. Ya, mire, normativamente existe el llamado, la figura de la reivindicación de bienes hereditarios. Primero lo que tiene que hacer es que se declare heredero. O sea, si no ha dejado testamento, que se declare herederos, mediante esa sucesión legal que yo les decía. Después de declararse heredero, puede plantear una demanda ante el Poder Judicial solicitando la reivindicación del bien hereditario, es decir, que ese bien que está en posesión de otro sea recuperada la posesión por los herederos. Ya, doctor, gracias la consulta. Se llama reivindicación de bien hereditario. Ya, gracias la consulta, yo creo con Muy eso. Bien. Tenemos a Jabel Ramos. Doctor, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, le escuchamos. Sí, buenas noches, muy interesante todos los temas que está tocando, doctor. Quería hacer una consulta. Sí, bueno, se entiende que por la vía notarial el proceso de prescripción tiene que estar en zona urbana, ¿no es cierto? Exacto. Ya, entonces, para que pruebe lo que sucede, por ejemplo, este es el caso, ¿no? Hay distritos que no tienen, por ejemplo, zonas habilitadas como urbanas, sin embargo, dentro de estas áreas ya pues existen centros poblados, inclusive hasta a veces el casco antiguo de la zona ya es urbana, pero sin embargo no tienen la respectiva habilitación urbana, pero de repente sus planos de zonificación ya lo proyectan como de uso urbano. En este tipo de figura, el notario puede observar el hecho que no tenga habilitación urbana, porque si fuera esa figura, por ejemplo, la propia municipalidad también no podría avisar los planos para prescripción adquisitiva, porque también ellos tienen un procedimiento para avisar los planos solamente en ámbito urbano o de expansión urbana, y la IREFOR o los gobiernos regionales en este caso, no tampoco los podría avisar porque estarían bajo la figura de que
ellos van a hacer la verificación y van a encontrar que no hay actividad ni agrícola ni pecuaria. O el notario tiene ahí libertad para poder decidir que, bien es cierto, no tiene habilitación urbana, pero hay características que la propia municipalidad lo reconoce como tal. Ah, ya. Muy bien, entonces, si nosotros revisamos los otros articulados de la ley 27.15.7, para acreditar que es urbano, se establece que hay documentos que el notario debe exigir. Bien sea el certificado de parámetro urbanístico o bien el certificado de zonificación y vías. Si no hay esas dos documentaciones que acrediten, o sea, no solamente es el simple hecho, que en el hecho haya vivienda o haya vías, no, sino que tiene que haber alguna documentación. Entonces, si no hay esas documentaciones, prácticamente el notario se estaría corriendo el riesgo de incurrir en alguna responsabilidad. La idea es que se acredite. Y para eso, como le digo, esas dos documentaciones que puedan acreditar. Ok, doctor. Y claro, ese es en el mundo ideal en que todos los distritos tengan zonificación y parámetros, ¿no? Pero, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en un distrito que no tiene plan de desarrollo urbano y por ende no tiene plan zonificación ni tampoco parámetros. Y ahí no hay salida. Justamente Entonces, ahí, por eso, como le decía, todo va a depender de que la municipalidad también, el funcionario, los servidores de la municipalidad les otorgue ese certificado. Y eso ya caería bajo la responsabilidad también del servidor y funcionario de la municipalidad que les otorgue, sin que exista una declaración de habilitación urbana, o es que no esté delimitada la zonificación. O sea, si es que se corre riesgo de otorgarle sin que esté declarado ello, ¿no? Tanto la responsabilidad para la parte de la municipalidad y la responsabilidad por parte del notario también. ¿Quién va a quererse pues arriesgar en estos tiempos sobre esos aspectos informales? Miren, ahorita le voy a traer a colación la responsabilidad que puede incurrir un notario. Aquí tenemos el Código Penal en el artículo 376b. ¿Qué se establece? Dice, recuerden que los notarios tienen la funcionalidad de desarrollar, tienen la delegación, están delegados por el Estado para desarrollar determinadas funciones administrativas, en este caso. O sea, es mixto, tanto privado como administrativo. Entonces, los notarios podrían incurrir en delitos cuando, por ejemplo, se den estos digamos, aspectos típicos. Dice, el funcionario público que, en violación de sus atribuciones, no solo para los notarios, sino también estamos hablando para los funcionarios y servidores de las municipalidades. Dice, el funcionario público que, en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público o bienes de dominio privado estatal o bienes inmuebles de propiedad privada, se está englobando a todos, ¿ah? O sea, sin discriminación alguna. Sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Será agravante, dice abajo, si el derecho de posesión o título de propiedad se otorga a personas que ilegalmente ocupan o usurpan los bienes inmuebles referidos en el primer párrafo, la pena privativa será no menor de 5 ni mayor de 8 años. Hay un agravante, ¿se dan cuenta? Entonces, los funcionarios y servidores de las municipalidades a veces desconocen esta disposición y a veces en su desconocimiento emiten determinados, digamos, documentaciones, hasta incluso corren el riesgo de estar visando planos, ¿no? Exactamente. Pero si conocieran esto, ¿quién se va a arriesgar? Nadie, definitivamente, ¿no? Entonces, no solo es esto, sino también hay otras disposiciones que también conllevan a un tema de responsabilidad. Más allá de la responsabilidad penal, también habrá responsabilidad administrativa, responsabilidad civil si ha causado algún daño, ¿no? En algún momento para el tema de las indemnizaciones del caso. Ya, muchas gracias, doctor. Bien explicado. Bien. Gracias. Correcto. A ver, ahí tenemos, ahí justamente estaba, a ver, Vidal. Bien. José Aníbal. Continuemos, a ver, para cerrar, a ver, continuemos con dos, ¿ya? Johan Percy Salazar. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
tengo una consulta. Me llamaron, pero no. Tengo un caso sobre un predio que ya está inscrito, registrado. Ujú. Para tener una idea, más o menos con 1000 metros cuadrados, pero fue afectado por la vía, ¿no? Entonces, incluso por una parte de otro lote. Y bueno, en la realidad ya tiene 500 metros en lo físico, 500 Ujú. metros cuadrados. Entonces, mi pregunta es si yo puedo hacer la prescripción adquisitiva de lo que existe, de los 500 metros, a pesar que esté inscrito en registros públicos con los 1000 metros. Claro, es lo que yo les decía, cuando me preguntó en los inicios de la sesión, me preguntó un participante, me dijo, ¿no? Pues lo que yo le decía, se prescribe solamente de esos 500 metros, cuál es lo real, pero a la vez también se precisa de que está variando las medidas perimétricas de lo inscrito. Como yo les decía, ya se inscribirá tanto la prescripción, así como la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas del predio prescrito porque ha variado esos datos técnicos. Entonces, doctor, el proceso sería primero hacer la rectificación con los 500 y No, posterior. no, no, no. O sea, a ver, yo te sugiero, o sea, primero, como te digo, solamente solicita la prescripción y paralelo también, ahí precisas de que también se dé la rectificación, porque al final, ¿para qué vas a hacer dos procedimientos? Vas a gastar dinero, vas a perder tiempo y mejor haces un solo procedimiento, tanto de prescripción y la rectificación paralelamente también lo puedes hacer. Ok. Pero no afecta en nada que esté inscrito en registros en todo caso. No, 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 no afecta, o sea, como le digo, cuando tú ya prescribes, se va a prescribir la titular a favor del nuevo titular, pero a la vez también va a variar las medidas primeras y se va a actualizar en la partida los nuevos datos técnicos. Ok, doctor, muy amable. Gracias. Muy bien. Bueno, me hubiera gustado seguir absolviendo las consultas a todos. La verdad se nos ha pasado el tiempo. Continuamos el día lunes con la sesión, ya tratando de culminar justamente con la prescripción y luego avanzamos con el texto de título supletorio para que luego ya el día miércoles hablemos todo lo que es el tema de la prescripción administrativa y adicional a ello sobre la prescripción de bienes, saneamiento físico legal de bienes del Estado. Finalmente, concluir con lo que corresponde a los precedentes y resoluciones del Tribunal Registral. Es cómo es que determinados, digamos, resoluciones del tribunal corrigen algunas decisiones de las primeras instancias en relación a la prescripción de los predios. Buenas noches con cada uno de ustedes. Estamos a la espera para la siguiente sesión del día lunes.